Hola, nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar un poco sobre lo que abarca la competencia 3, que es excavación de túneles. Nuestro equipo está conformado por Cardoso de Jesús Noé, Hernández Madrigal Jocelyn, Hernández Ramírez Víctor Manuel y su servidora Púa Jiménez Jennifer Alexa. Yo soy Noé Cardoso, les voy a platicar acerca del 3.1 que corresponde a la introducción. Un túnel es una obra de ingeniería que para su construcción requiere de técnicas, productos, equipos especiales y de un análisis geológico, geotécnico e hidráulico. El túnel arranca de la necesidad de superar un obstáculo natural, generalmente un macizo montañoso, pero además de la montaña existen otras barreras que pueden salvarse mediante túneles, como los cursos de agua, ya sea fluviales o marítimos. La elección del método de excavación de un túnel depende de varios factores, dentro de lo que destacan el tipo de terreno a excavar y su longitud. Algunos de los métodos utilizados en México, por solo mencionar algunos, tenemos la excavación convencional con perforación y voladura utilizando explosivos. Otro podría ser la excavación mecánica mediante máquinas de ataque puntual, como lo son rozaduras, martillos, hidráulicos, etc. Otro método de excavación de túnel corresponde con la utilización de máquinas tuneleadoras TBM o sus siglas en inglés Tunnel Boring Machine. Del 3.1 se refiere a las consideraciones para la elección del método de excavación. El término excavación se refiere a la remoción, carga, transporte, disposición y o compactación de los materiales encontrados dentro de los límites de trabajo necesarios para la construcción de una obra. El comportamiento de una excavación subterránea depende, entre otros factores, de las características geomecánicas del medio natural en el que se desarrollará, solicitaciones naturales preexistentes en el medio, el proceso constructivo adaptado incluyendo la naturaleza misma, soportes instalado y las circunstancias específicas de la instalación. Los criterios empleados para la determinación de los soportes requeridos durante la construcción de túneles han sido desarrollados a partir de las consideraciones empíricas que se han fundado teóricamente, permitiendo mayores avances y conocimientos de las respuestas del medio, principalmente en los rocos macizos. Para elegir el método de excavación y emplear durante la construcción de un túnel, se debe tomar en cuenta varios factores, algunos de índole técnico, económico y de tiempo de ejecución. Algunos aspectos que podemos considerar pudieran ser: cuando la roca tiene una resistencia alta, es necesario emplear excavación mediante explosivos. La otra, si la resistencia es media o baja, puede emplearse indistintivamente la voladura o la excavación por medios mecánicos. En México, hasta ahora, los túneles de carreteras, por su longitud y sección, generalmente se han excavado por métodos convencionales en fases, empleando perforaciones y voladuras para rocas duras y rozadoras, y excavaciones hidráulicas para rocas blandas. Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta al momento de seleccionar el método de excavación de un túnel, sin duda, es el costo, y el más importante. Algunos de los ejemplos que tenemos en México es el túnel Emisor Oriente y el túnel de la Loma Larga. Yo soy Jennifer Puga y voy a hablar sobre el subtema 3.3, que abarca la definición de las fases y secuencias de una excavación. Bueno, estas definiciones son de los términos más importantes y representativos involucrados en el diseño de excavaciones subterráneas. Tenemos por primero lo que es la idealización, que dice que es el procedimiento por el cual los modelos del cálculo asumen los hechos sobre los fenómenos físicos y mecánicos que se modelizan. Comúnmente, pues estos principios son asumidos para utilizar pues estos modelos
y que así sean más sencillos de comprender o de poder nosotros resolverlos. Tenemos lo que es el modelo de cálculo o modelo matemático. Pues es la representación matemática de la realidad de un sistema estructural. Es una forma de simular los elementos que intervienen en la respuesta general de una estructura y en su interacción con el terreno. Bueno, estos aspectos, una vez ya representados en el sistema, pues pueden aplicarse las herramientas matemáticas para nosotros poder predecir su comportamiento o de cierta manera resolverlo. La geometría de estos modelos pueden ser definidas en 2D o en 3D. Tenemos lo que es la capacidad estructural. La capacidad estructural es la fuerza de desplazamiento o esfuerzo de formación de un esquema estructural o un sistema estructural que puede estar compuesto, por ejemplo, por un anclaje o por todos sus componentes. Y un esquema estructural es un determinado arreglo de diferentes sistemas, los cuales pues están trabajando en conjunto. Tenemos lo que es la demanda. La demanda es la respuesta, fuerza de desplazamiento o esfuerzo de formación necesaria para nosotros poder tener un equilibrio o un mecanismo de inestabilidad, el cual está determinado por la geometría de la excavación y su orientación respecto a la estructura de la roca o los esfuerzos in situ. También tenemos lo que son las propiedades mecánicas del suelo o en su caso de la roca intacta. La estructura del macizo y las propiedades de las discontinuidades y el ambiente que prevalece en la excavación, a su vez un mecanismo de inestabilidad que puede ser estructuralmente controlado o controlado por esfuerzos o por combinación de ambos. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que es el ciclo de trabajo del sistema de excavación de túneles. Tenemos como inicio el replanteo del esquema de tiro. Como segundo tenemos la perforación de los taladros. Lo tercero es la carga del explosivo y conexiones y comprobaciones. 4, voladura y ventilación. 5, retirada del escombro. Y 6, saneo del frente, bóveda y hastiales. Y pues es un poco de lo que se ve en el esquema que tenemos del lado derecho. Aquí tenemos diferentes secciones de excavación, las cuales se guían por una condición geotécnica. Esto pues va a depender del tipo de excavación con el que nosotros vayamos a atacar. Tenemos lo que es el esquema de tiro. El esquema de tiro es la composición de los taladros a perforar enfrente del túnel junto con los explosivos y el orden en el que detonarán las diferentes cargas. La longitud de la explosión debe ser entre 5 y 10% mayor al que va a avanzar. Igual aquí tenemos un esquema el cual nos indica un poco de los procedimientos que tiene el esquema de tiro. Por ejemplo, el cuele y el contracuele es la fase más importante y la que provoca la primera abertura en el frente, lo que facilita posteriormente el arranque de las otras zonas. El destroza es la parte central y la más amplia. El éxito de esta pues va a depender en gran medida de la zona del cuele y contracuele. Tenemos lo que son las zapateras. Esta pues es una zona de voladura situado tras el suelo, al ras del suelo. Y por último tenemos el contorno. Con el contorno se aproxima a la superficie teórica y pues a veces no son utilizados por su elevado corte. Mi nombre es Jocelyn Hernández y yo les voy a hablar sobre el punto 3.4, que es la excavación mediante el uso de explosivos. La carga de explosivo que se va a introducir en cada uno y en orden que se va a detonar cada barreno. Como se muestra en el esquema que está en la diapositiva, tienen un orden que están enumerados y eso quiere decir que así se va a ir explotando para que se vaya abriendo el hueco para poder introducir maquinaria o más explosivos para poder terminar el pedazo de túnel que quieres excavar. Diseño el principio de la obra con base a la experiencia y a una serie de reglas empíricas que más adelante se ejemplifican.
Para la perforación y voladura, la sección teórica del túnel se divide en zonas, en las que las exigencias, tanto densidad de perforación como carga específica de explosivos y secuencia de encendido son distintas. En esta zona son que está la cuele o cuña, que se señala en el esquema por el punto A, la doble A, que es la contracuela, o ayudantes, que es el cuadrito que le sigue, destroza o producción, que se marca con una B, zapateras o piso, que se marca con una C, y el contorno, que se marca con una D, que esto es teóricamente lo que explicó mi compañera Jenny en su diapositiva, en la última diapositiva. El sistema de perforación y voladura para la excavación de túneles utilizada cada vez con de frente a la excavación mecánica. En cuanto a tipos de roca, rendimientos altos y movilidad de los equipos. Las partes o trabajos elementales de que consta el ciclo de trabajo característico de las excavaciones mediante perforación y voladura son las siguientes: el replanteo en el frente del esquema del tiro, perforación de los taladros, carga de los taladros con explosivo barrenos, voladura y ventilación, y el retiro del escombro o rezaga y seña del frente de excavación. Los explosivos y sus accesorios. Los tipos de explosivo que se utilizan en los túneles dependen de las características de la roca, principalmente de su densidad, resistencia a la compresión y velocidad de propagación sónica de la roca. En este caso tenemos dos ejemplos que son los más utilizados, que es el polvorín. El polvorín disponemos que está habilitado para poder almacenar 5.000 kilogramos de dinamita al 60% y 145 kilogramos de detonadores bajo la misma conversión. Y el rodín es la dinamita gelatinosa de alto poder rompedor, de alta densidad y con resistencia al agua. El cordón detonante son 3 tipos, de 4, 5 y 10 granos de PETN, tela trenzada o otros materiales con un núcleo tetranitrato y petranitrato, PETN, solo son cordones forzados. 10 granos se utiliza para iniciar un alto explosivo. El Tronex, que es la dinamita semigelatinosa, alta densidad, de alta velocidad y detonación. Conductores, que son el corazón del polvorín, negra, fina, envuelta en yute, acordonado fuertemente y tiene una velocidad de 135 segundos por metro. Yo soy Víctor Hernández y les voy a hablar de la excavación mecánica. La excavación mecánica como tal se realiza a plena sección mediante la actuación directa y utilizando herramientas de corte sobre el terreno a excavar. Tiene mayor posibilidades de desarrollo y expansión. Los trabajos de construcción de túneles plantean una problemática específica. Como consecuencia, estos tipos de excavaciones se pueden limitar dependiendo del frente de trabajo a atacar. Tenemos dos gráficas que delimitan lo que son las fuerzas, hablando del módulo de Young, y también delimitan los esfuerzos que se pueden llegar a tener, especificando diferentemente las maquinarias utilizadas para este tipo de impactos en la zona del túnel. Bueno, les voy a hablar sobre los tipos de maquinaria más utilizados para poder hacer túneles con medios mecánicos. Como primera maquinaria, que ya casi no es utilizada, son las picas de fricción, que excavan a rocas efectuadas con máquinas de ataque puntual, como lo podemos ver en la primera imagen. Prácticamente es una pica con la que se va, valga la redundancia, a picar la zona en la que se está desarrollando el túnel para poder quitar todo ese escombro y material que va saliendo a la hora de desarrollar el método. Se utiliza en gran medida como herramienta de corte y básicamente consisten en un inserto de metal duro, como podemos ver en la segunda imagen. Es una pica prácticamente de metal desde su base hasta la punta de la maquinaria.
donde dentro tienen una matriz de acero de altas durezas y tenacidad, para que a la hora del impacto, esta no se rompa o tienda a doblarse y dure todo el proceso del método para poder excavar el túnel. Tenemos luego que son las rozadoras, que son maquinarias de excavación mediante una cabeza giratoria provista de herramientas de corte. Estos tipos de rozadoras pueden ser de una o de dos secciones. La de una sección simplemente es parecido a una pica, pero a sus costados se podría decir que tiene más picas incluidas que hacen que parezca una herramienta de dientes. Estas van sobre la roca y van montadas sobre un brazo de montabloque o articulado en todo el conjunto sobre un chasis móvil de orugas. Las rozadoras prácticamente van arriba de las orugas para que puedan cumplir su función como excavador. El otro tipo que tenemos es la cabeza de corte para rozadora, que prácticamente especifica más lo que viene siendo la pica en donde se introducen las orugas para poder elaborar el método. La cabeza frontal es de un 30% superior a la de las rozadoras con radial. El empleo de una u otra está en función de las condiciones geológicas, geotécnicas del material, de la zona donde se va a aplicar el método de excavación. También tenemos la excavación mediante rozadoras, que esta nos ofrece diferentes ventajas, entre las que destacan 4. Lo que es la sección de excavación, puede subdividirse, como se ha explicado anteriormente, dependiendo del método de excavación. También es posible ajustarse a una determinación donde el método aplicado te indique específicamente qué es lo que tienes que hacer. Tenemos un perfilado de la sección prácticamente sin sobreexcavación, que facilita el método en la zona. No genera mayores vibraciones como lo puede hacer un rotomartillo o una pica normal. Y el empleo de rozadoras puede ser, por lo general, en terrenos de resistencia media a blanda, ya que en terrenos de resistencia dura servirían muy poco las rozadoras. Tenemos las principales, que son las máquinas topo, o ahora llamadas tuneleadoras. En general podemos decir que las máquinas son el frente de excavación de la roca a plena sección mediante la acción combinada de la rotación y el empuje. Como podemos ver en la imagen, es una tuneleadora con escudo, la cual te permite ir avanzando lentamente en el proceso del método de excavación, que ahora generalmente son las más utilizadas en cualquier tipo de excavación de túneles. Tenemos los escudos, que sí son diferentes a las tuneleadoras. Los escudos se pueden trabajar en conjunto con una tuneleadora, pero sí son diferentes. Es una estructura rígida y que se introduce dentro del túnel proporcionando un área estable. En el escudo se puede trabajar de dos maneras, que puede ser en directo con una tuneleadora y, como bien lo dice, puede servir de escudo para que trabajadores dentro del escudo puedan usar ya sea rotomartillos o picas para poder hacer el método de excavación que se necesita. Este asegura la zona del frente de trabajo, protegiendo contra el colapso de bóveda y hasta hastiales, e incluso contra el colapso propio de la excavación, ya que anteriormente se menciona que debemos de seguir una serie de pasos para poder excavar. Tenemos los escudos convencionales, que es una serie de celdas que se podrían utilizarse independientemente unos de otros. Y tenemos los escudos convencionales, que es una cabeza de corte que gira mediante una serie de engranajes, que son las que se utilizan las convencionales se utilizan cuando un trabajador está dentro del escudo para poder hacer el corte al túnel. Y los otros escudos se utilizan junto con las tuneleadoras, que son las que van con una serie de engranajes, las cuales permiten que ésta se mueva adhiriéndose a la tuneleadora. Tenemos los martillos hidráulicos pesados. Se montan sobre una retroexcavadora convencional. Algunas incluyen utensilios especiales como brazos telescópicos que facilitan el acceso a todo el frente de la excavación.
Tenemos los martillos hidráulicos los martillos hidráulicos realizan un ataque puntual. La energía se genera mediante motores eléctricos o diésel y se transmite a través de un circuito hidráulico a la punta situada en el extremo articulado de la máquina. Como mencionamos anteriormente, tanto estos tipos de maquinaria, los martillos, las rozadoras y las picas solamente se pueden hacer en terrenos donde no sea la resistencia muy alta. La sección con martillo es posible en terrenos de buena calidad, sin embargo, los rendimientos son muy bajos y los costos son muy altos. Como se mencionó anteriormente, estos métodos sí se pueden utilizar en terrenos de alta calidad, pero obviamente el rendimiento va a bajar demasiado y el costo va a aumentar muchísimo. Tenemos los sistemas de excavación, que simplemente es una gráfica de lo que acabamos de explicar y cómo opera cada método, dependiendo de la zona geotécnica y geológica de la zona donde se va a atacar o donde se va a aplicar el método de excavación. Como último punto, el 3.6, que es la extracción del material producto de la excavación. Un sistema eficiente de transporte y extracción del material producido de excavación reduce el tiempo de ciclos de construcción y por consiguiente el costo del túnel. Dice que reduce los ciclos porque se puede hacer en simultáneo con otras actividades. Tenemos equipos para el retiro del material, como lo puede ser la retroexcavadora, que es una máquina autopropulsada con neumáticos de oruga, ya todos lo conocemos, que esta prácticamente carga y descarga el material por acción de la cuchara que tiene enfrente y atrás. Está formada por una pluma y un brazo de balancín. Tenemos la frontal o con pala de empuje y la retroexcavadora convencional. Tenemos como siguiente maquinaria, tenemos lo que es el cargador frontal, que es un tipo tractor montado sobre ruedas que tiene un cucharón de un buen tamaño que permite retirar el escombro de manera conveniente. Trabaja, bueno, es un equipo de carga y eventualmente de acarreo, que es para lo que se necesita en esta explicación. Bueno, los cucharones varían de tamaño desde los 0.20 y los 19 metros cúbicos de capacidad. Y como siguiente maquinaria tenemos lo que es el cargador LDH, que es una característica fundamental del cargador, la carga, transporte y vertido. Es un diseño compactado tanto en altura como en ancho. Y bueno, las características principales de este equipo es que tiene una capacidad en la cuchara a partir de los 0.3 metros cúbicos y una carga útil desde las 0.6 toneladas. Está montada sobre neumáticos e impulsada por 4 ruedas motrices. Una gran ventaja que tiene este tipo de cargador es que es muy estrecho y de bajo perfil, que hace que se adapte muy bien para poder entrar a zonas muy pequeñas en las excavaciones de los túneles. Y posee una articulación central que les da un gran empuje y una gran capacidad de maniobra, tanto en directo como en curvas. Y tenemos las cintas transportadoras, principalmente utilizadas en las tuneleadoras, que estas cintas siempre se van a utilizar cuando se hacen túneles extremadamente largos, donde ya es más costoso tener, por ejemplo, un cargador frontal o un cargador LDH. Se colocan este tipo de cintas, que es un método convencional, que el riesgo es un riesgo por transporte alto, por lo que el empleo de cintas puede ser una alternativa variable para lograr una mayor producción. Bueno, sus ventajas de las cintas transportadoras es que es una operación continua, no se detiene, puede trabajar las 24 horas del día. Esta puede transportar altas cantidades de material. Es adaptable a cualquier tipo de tamaño de túnel, ya sea chico, grande o gigante. Necesita de un espacio reducido para su instalación, no es tantas complicaciones que se puedan hacer a la hora de su instalación. Se adecua a pendientes, es adaptable para el transporte de material, bajo costo de mantenimiento y operación, acción eléctrico
y facilita su automatización. Y pocas de las desventajas que tienen es la fuerte inversión inicial, ya que estas cintas transportadoras son algo costosas y como se ha mencionado en las asesorías, simplemente es con el paso del tiempo donde puedes recuperar esa inversión. Tiene una limitación en el tamaño máximo de la roca a transportar. Transporta grandes cantidades siempre y cuando no sean en tamaños grandes. Se necesita de un sistema de soporte estructural, requiere un sistema complejo de almacenamiento en el frente de excavación y necesita de diseños especiales cuando se trata de tramos curvos. Y el último sistema de desalojo de material se puede hacer por vía ferrocarril, que es pocamente utilizado. Prácticamente en túneles de pequeña y mediana sección, cuando la distancia de transporte supera los 1000 metros, se puede considerar en equipos de transporte sobre vía para el retiro de material producto de la excavación. Bueno, y como conclusión, se ha realizado un seguimiento de los aspectos geotécnicos relacionados con la excavación del túnel con tuneleadoras en medio urbano. Una vez conocido el terreno atravesado, se han estudiado los aspectos relacionados con la excavación para poder elegir el método, que es lo que se habló principalmente en el tema 3.1 y 3.2, y se definen los principios fundamentales que intervienen en la seguridad de la construcción de un túnel con tuneleadora, hablado en el tema 3.4, que es la estabilidad del frente, movimiento del terreno y sostenimiento. Se deja de lado el sostenimiento por un aspecto principalmente estructural. Y bueno, esto sería todo de